la verdadera escala de Andrómeda. A simple vista, Andrómeda parece una mancha débil en el cielo nocturno, apenas perceptible lejos de las luces de la ciudad. Sin embargo, esa pequeña mancha es una de las estructuras más grandes y complejas del universo cercano. No estamos hablando de un objeto lejano y abstracto, sino de una galaxia tan inmensa que su tamaño real desafía la forma en la que el cerebro humano entiende el espacio. Andrómeda no es solo la galaxia vecina. Es un sistema colosal que contiene cientos de miles de millones de estrellas, planetas, nebulosas y enormes regiones invisibles que no aparecen en las imágenes más populares. Durante décadas, las fotografías han reducido a Andrómeda a un disco elegante con brazos espirales bien definidos. Pero esa imagen es incompleta. La verdadera Andrómeda se extiende mucho más allá de lo que los ojos y los telescopios tradicionales pueden ver. Su influencia gravitacional alcanza distancias enormes. Su halo se mezcla con el espacio intergaláctico y su volumen real es tan grande que, si pudiéramos verla completa desde la Tierra, ocuparía una porción gigantesca del cielo nocturno. El problema no es la falta de datos, sino la forma en que solemos interpretarlos. Cuando escuchamos cifras como millones de años luz o billones de kilómetros, los números dejan de tener significado. La escala se vuelve abstracta. Andrómeda es víctima de esa abstracción. Sabemos que es enorme, pero no comprendemos realmente qué tan enorme, y esa diferencia es clave. Entender la escala real de Andrómeda cambia por completo la manera en que vemos nuestra propia galaxia y nuestro lugar dentro del universo. Lo que sigue no es una exageración ni una interpretación libre. Es ciencia pura. Observaciones, mediciones y datos que revelan que Andrómeda no solo es grande, sino que redefine lo que entendemos por galaxia cercana. Y una vez que esa escala se hace clara, es imposible volver a verla como antes. Cuando hablamos de galaxias, solemos imaginarlas como islas aisladas flotando en el vacío. Pero la realidad es mucho más compleja. Andrómeda no existe sola, ni está quieta, ni tiene límites claramente definidos. Es una estructura dinámica, en constante evolución, cuya verdadera dimensión solo se entiende cuando se observa con paciencia, precisión y una mirada científica libre de simplificaciones. En este video, vamos a explorar la escala real de Andrómeda desde una perspectiva distinta, no desde una imagen bonita, ni desde comparaciones repetidas, sino desde lo que los datos astronómicos revelan sobre su tamaño, su extensión invisible, su masa y su influencia en el espacio que la rodea. Cada parte de este recorrido se basa en observaciones reales y estudios consolidados, sin especulación ni ficción. Todo lo que vas a escuchar está respaldado por ciencia. Si este tipo de contenido te apasiona, dale like al video y suscríbete al canal, porque aquí exploramos el universo con profundidad y claridad. Y aprovecha para dejar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Saber desde qué parte del mundo nos acompañas también nos recuerda algo importante. Todos, sin importar el lugar, observamos el mismo cielo. A lo largo de este recorrido, la escala de Andrómeda irá creciendo frente a tus ojos, no de forma abrupta, sino paso a paso, revelando capas que normalmente quedan fuera de las conversaciones populares. Cada dato encaja con el siguiente, construyendo una imagen más fiel de esta galaxia gigantesca. Y cuando el panorama completo se forma, una idea queda clara. Andrómeda no solo es grande, es un recordatorio directo de lo pequeños que somos dentro de estructuras que operan a escalas difíciles de imaginar. La escala real de Andrómeda empieza a revelarse cuando dejamos de pensar en ella como una imagen y comenzamos a entenderla como un objeto físico medible. La distancia que nos separa de esta galaxia es de aproximadamente 2,5 millones de años luz, una cifra que suele repetirse tanto que pierde impacto. Sin embargo, esa distancia no es solo un número astronómico, es una medida directa del tiempo.
La luz que hoy llega a nuestros telescopios salió de Andrómeda, cuando en la Tierra aún no existían civilizaciones humanas. Cada fotón que observamos es un mensaje antiguo que cruzó el espacio intergaláctico durante millones de años sin desviarse. Medir esa distancia no fue sencillo ni inmediato. Durante siglos, Andrómeda fue considerada una nebulosa dentro de la Vía Láctea. No fue sino hasta el siglo XX cuando las observaciones de estrellas variables permitieron establecer que se trataba de una galaxia independiente. Esa medición marcó un antes y un después en la astronomía, porque de pronto el universo se volvió mucho más grande de lo que se creía. Andrómeda dejó de ser un objeto cercano para convertirse en un sistema completo, comparable en tamaño y complejidad a nuestra propia galaxia. Pero incluso cuando aceptamos que está a millones de años luz, solemos imaginar esa distancia como un vacío entre dos puntos. La realidad es distinta. El espacio entre la Vía Láctea y Andrómeda no está completamente vacío. Está lleno de gas tenue, partículas dispersas y, sobre todo, estructuras gravitacionales que conectan ambos sistemas dentro del grupo local. La distancia no es solo separación, es interacción a gran escala. Cuando se calcula el tamaño de Andrómeda, muchas veces se menciona un diámetro de alrededor de 220.000 años luz para su disco visible. Esa cifra ya es impresionante, ya que supera el tamaño estimado del disco de la Vía Láctea. Sin embargo, ese valor solo describe la parte más brillante, la que emite suficiente luz para ser captada con relativa facilidad. El error común es asumir que ahí termina la galaxia. En realidad, ese es apenas el inicio de su verdadera extensión. A medida que los instrumentos se volvieron más sensibles, los astrónomos comenzaron a detectar estrellas mucho más alejadas del centro galáctico, formando un halo que se extiende cientos de miles de años luz más allá del disco principal. Estas estrellas no están distribuidas al azar. Siguen patrones claros que revelan la historia de Andrómeda: fusiones con galaxias más pequeñas, interacciones gravitacionales y procesos que ocurrieron durante miles de millones de años. Cada una de estas estrellas lejanas amplía el tamaño real de la galaxia. Cuando se toma en cuenta este halo estelar, Andrómeda deja de ser un disco elegante y se convierte en una estructura tridimensional gigantesca. Su volumen aumenta de manera dramática. No estamos hablando de un borde definido, sino de una transición gradual entre la galaxia y el espacio intergaláctico. En ese sentido, Andrómeda no tiene una frontera clara. Su influencia se diluye poco a poco, extendiéndose mucho más lejos de lo que sugieren las imágenes tradicionales. La escala se vuelve aún más difícil de comprender cuando se incorpora la masa total de la galaxia. Andrómeda contiene más de 1 billón de estrellas, cada una con su propia historia y, en muchos casos, con sistemas planetarios. Pero la mayor parte de su masa no está en las estrellas, sino en una componente invisible conocida como materia oscura. Esta materia no emite luz, no puede observarse directamente, pero su efecto gravitacional es inconfundible. Gracias a ella, Andrómeda mantiene su estructura y extiende su influencia a distancias enormes. El halo de materia oscura de Andrómeda es mucho más grande que su halo estelar. Se estima que se extiende por más de 1 millón de años luz en todas direcciones. Eso significa que el tamaño real de Andrómeda, desde el punto de vista gravitacional, es varias veces mayor que cualquier imagen que hayamos visto. En términos prácticos, su esfera de influencia ocupa una fracción significativa del grupo local. Cuando se compara esta escala con la distancia que nos separa de ella, surge una idea clave. Andrómeda no es un objeto lejano y aislado, sino un vecino cercano cuyos límites casi se superponen con los de nuestra propia galaxia. De hecho, los halos de materia oscura de Andrómeda y la Vía Láctea ya interactúan entre sí. Aunque el encuentro visible aún tardará miles de millones de años, la conexión gravitacional ya existe. Comprender esta realidad cambia por completo la percepción de distancia.
No estamos observando una galaxia distante desde fuera de su alcance, sino que formamos parte de un sistema mayor donde las escalas individuales se mezclan. Andrómeda, en ese contexto, no es solo grande por sí misma, sino porque redefine el tamaño de la región del universo en la que vivimos. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. La escala de Andrómeda no puede reducirse a una cifra única. No es solo su diámetro visible, ni su masa total, ni su distancia. Es la suma de todas estas dimensiones, extendiéndose en el espacio y en el tiempo, formando una estructura cuya verdadera magnitud solo se aprecia cuando se analizan todos sus componentes juntos. La comprensión de la escala de Andrómeda se profundiza cuando dejamos de pensar en tamaño como una simple línea de un extremo a otro y empezamos a pensar en volumen. Una galaxia no es una figura plana, aunque así aparezca en las imágenes. Es un sistema con profundidad, con capas internas, regiones densas, zonas dispersas y estructuras superpuestas que se extienden en todas las direcciones. En Andrómeda, esta profundidad es tan grande que incluso dentro de su región central coexisten poblaciones estelares formadas en épocas muy distintas del universo. En el núcleo de Andrómeda se concentra una enorme cantidad de estrellas antiguas, muchas de ellas formadas cuando el universo tenía apenas unos pocos miles de millones de años. Estas estrellas no están distribuidas de manera uniforme, forman una región densa, compacta y altamente gravitatoria, donde las distancias entre estrellas son mucho menores que en los brazos externos. Esta zona central ya supera en complejidad a lo que solemos imaginar como un centro galáctico, porque no es un punto, sino una región tridimensional con un grosor considerable. A medida que nos alejamos del núcleo, entramos en el disco interno, donde se concentran los brazos espirales más brillantes. Aquí la escala vuelve a engañar. Desde la Tierra, estos brazos parecen estructuras delgadas y bien definidas, pero en realidad tienen espesores de miles de años luz. Dentro de ellos se forman nuevas estrellas, nacen cúmulos y se distribuyen grandes cantidades de gas y polvo. Cada brazo es, por sí mismo, una región gigantesca del espacio, con dimensiones que superan cualquier referencia cotidiana. La profundidad del disco de Andrómeda implica que, cuando observamos una región específica, estamos viendo capas superpuestas de estrellas a diferentes distancias. Algunas están relativamente cerca del plano central, otras mucho más arriba o abajo. Esta distribución tridimensional es clave para entender por qué la galaxia contiene tanta masa y por qué su influencia gravitacional es tan intensa. No se trata solo de extensión horizontal, sino de una acumulación de materia en volumen. Más allá del disco, la escala se expande todavía más. El halo estelar de Andrómeda no es una nube uniforme, sino una estructura compleja formada por corrientes de estrellas que se extienden como ríos luminosos en el espacio. Estas corrientes son restos de galaxias más pequeñas que fueron absorbidas a lo largo de miles de millones de años. Cada una de ellas agrega no solo masa, sino también extensión espacial. Algunas de estas corrientes se encuentran a distancias tan grandes del centro que duplican o triplican el radio del disco visible. La existencia de estas corrientes estelares demuestra que Andrómeda no creció de manera ordenada ni simétrica. Su tamaño actual es el resultado de múltiples eventos de fusión, cada uno de los cuales dejó huellas visibles en su estructura tridimensional. Cuando se reconstruyen estos eventos mediante simulaciones y observaciones, queda claro que la galaxia ocupa un volumen mucho mayor del que se pensaba hace apenas unas décadas. En este contexto, la escala deja de ser estática y se convierte en algo dinámico. Andrómeda no siempre tuvo el tamaño que tiene hoy. En el pasado era más pequeña y menos masiva. Con el tiempo, fue incorporando material, expandiendo su alcance y aumentando su volumen. Este crecimiento no fue lineal, sino marcado por episodios de rápida expansión, seguidos de periodos más estables.
Entender esta evolución es esencial para comprender su escala actual. Otro aspecto clave es la distribución de la velocidad dentro de la galaxia. Las estrellas más cercanas al centro se mueven a velocidades distintas que las que están en regiones externas. Esta diferencia no se explica solo por la masa visible, sino por la presencia de una enorme cantidad de materia no luminosa. Gracias a estas mediciones, los astrónomos pudieron confirmar que la profundidad y extensión de Andrómeda son mucho mayores de lo que su luz sugiere. Cuando se analiza todo el sistema en conjunto, se vuelve evidente que Andrómeda no puede representarse adecuadamente en una imagen bidimensional. Cualquier fotografía, por espectacular que sea, aplana una estructura que se extiende cientos de miles de años luz en todas las direcciones. La verdadera escala solo emerge cuando se combinan datos de distancia, velocidad, masa y distribución estelar. Este enfoque tridimensional también permite entender por qué Andrómeda domina su entorno. Su volumen y masa generan un campo gravitacional que organiza el movimiento de galaxias más pequeñas a su alrededor. Estas galaxias satélite no orbitan un punto fijo, sino una región extensa del espacio definida por la escala completa de Andrómeda. De nuevo, el tamaño no es un borde, sino una influencia que se extiende gradualmente. Al final, hablar de la escala de Andrómeda es hablar de un sistema que ocupa un espacio inmenso, no solo en términos de longitud, sino de profundidad y volumen. Cada capa añade complejidad y cada región amplía nuestra comprensión de lo que significa realmente una galaxia gigante. Cuando esta dimensión tridimensional se hace evidente, la idea de galaxia vecina adquiere un significado completamente distinto. La escala de Andrómeda se vuelve aún más clara cuando se analiza su entorno inmediato y la forma en que esta galaxia interactúa con otras estructuras del espacio. Andrómeda no existe como un objeto aislado flotando en el vacío, sino como el centro dominante de una región compleja poblada por decenas de galaxias más pequeñas. Este conjunto forma parte del llamado grupo local, y dentro de él, Andrómeda ejerce una influencia comparable e incluso superior a la de la Vía Láctea. Las galaxias satélite de Andrómeda son una pieza clave para entender su tamaño real. No se trata solo de acompañantes cercanos, sino de sistemas completos que orbitan a enormes distancias del centro galáctico. Algunas de estas galaxias enanas se encuentran a cientos de miles de años luz del núcleo de Andrómeda, lo que amplía considerablemente la región del espacio que puede considerarse bajo su dominio gravitacional. Cada una de estas órbitas define un límite dinámico, no visible, pero muy real. Durante mucho tiempo se pensó que Andrómeda tenía apenas unos pocos satélites. Sin embargo, observaciones más profundas revelaron una población mucho mayor, distribuida de forma desigual. Algunas de estas galaxias enanas siguen trayectorias alineadas, formando estructuras coherentes que sugieren interacciones pasadas a gran escala. Esto indica que la influencia de Andrómeda no solo se extiende lejos, sino que también organiza el movimiento de otros sistemas durante miles de millones de años. Cuando se analizan estas órbitas, la escala vuelve a sorprender. Las galaxias satélite no giran alrededor de un punto pequeño, sino alrededor de una región extensa definida por la masa total de Andrómeda, incluida su materia oscura. Esto significa que el centro efectivo de la galaxia es una zona amplia del espacio, no un núcleo puntual. En términos prácticos, Andrómeda ocupa un volumen mucho mayor del que cualquier imagen podría sugerir. A esta escala se suman las corrientes de gas y estrellas que conectan a Andrómeda con su entorno. Estas estructuras son extremadamente tenues, pero se extienden por distancias colosales. Algunas se originaron en fusiones antiguas, otras en interacciones gravitacionales más suaves. Todas ellas amplían el alcance físico de la galaxia, demostrando que su crecimiento no fue solo interno, sino también resultado de la incorporación de material externo. Otro factor fundamental
es la relación entre Andrómeda y la Vía Láctea. Aunque solemos pensar en ambas como galaxias separadas por una gran distancia, la realidad es que sus campos gravitacionales ya están interactuando. La velocidad con la que Andrómeda se aproxima a nuestra galaxia es una evidencia directa de esta conexión. No se trata de un movimiento casual, sino del resultado de una interacción a escala de grupo galáctico. Este acercamiento no significa que las galaxias estén cerca en un sentido cotidiano, pero sí implica que sus regiones de influencia se solapan. Los halos de materia oscura de ambas galaxias probablemente ya se intersectan, formando una estructura gravitacional compartida. Esto redefine por completo la idea de frontera galáctica. Andrómeda no termina donde su luz se apaga, sino donde su influencia deja de ser dominante. Cuando se observa el grupo local en su conjunto, Andrómeda aparece como uno de sus pilares principales. Su masa total es tan grande que afecta la dinámica de todo el sistema. Galaxias que se encuentran a millones de años luz de su centro muestran movimientos que solo se explican teniendo en cuenta la presencia de Andrómeda. En este contexto, su escala no es solo una cuestión de tamaño físico, sino de alcance dinámico. Este alcance se mide también en tiempo. Las interacciones entre Andrómeda y sus satélites ocurren a lo largo de miles de millones de años. Cada órbita completa puede tardar tanto como la historia completa de la vida compleja en la Tierra. Pensar en esta escala temporal es tan importante como pensar en la espacial, porque ambas están profundamente conectadas. La galaxia no solo es grande, sino que actúa lentamente, moldeando su entorno con paciencia cósmica. Al integrar todas estas observaciones, la imagen de Andrómeda cambia de forma radical. Ya no es solo un disco con brazos espirales, ni siquiera una galaxia con un gran halo. Es el centro de un sistema galáctico extendido, con múltiples capas de influencia que se proyectan en el espacio intergaláctico. Su tamaño real se define tanto por lo que contiene como por lo que controla. Esta perspectiva obliga a replantear una idea común, que las galaxias tienen límites claros. En el caso de Andrómeda, esos límites son difusos y dinámicos. La galaxia se mezcla gradualmente con su entorno, y su escala se define por relaciones gravitacionales más que por bordes visibles. Entender esto es esencial para captar su verdadera magnitud. Cuando se observa Andrómeda desde esta escala ampliada, resulta evidente que estamos ante una de las estructuras dominantes de nuestra región del universo, no solo por su masa o su tamaño visible, sino por la forma en que organiza el espacio a su alrededor. Y es precisamente esta capacidad de moldear su entorno lo que convierte a Andrómeda en una referencia fundamental para comprender cómo funcionan las galaxias gigantes. La verdadera dimensión de Andrómeda también se manifiesta cuando se estudia su historia interna, escrita en la distribución de sus estrellas y en la composición química de sus distintas regiones. Cada capa de la galaxia conserva información sobre épocas diferentes del universo, y juntas forman una cronología tridimensional que se extiende a lo largo de cientos de miles de años luz. Esta profundidad histórica añade otra dimensión a la escala. Andrómeda no solo es grande en el espacio, también lo es en el tiempo. Las estrellas más antiguas de Andrómeda se concentran principalmente en su halo y en regiones internas muy específicas. Estas estrellas poseen una baja concentración de elementos pesados, lo que indica que se formaron cuando el universo aún no había producido grandes cantidades de estos materiales. Su presencia en regiones tan extendidas demuestra que la galaxia comenzó a crecer desde etapas muy tempranas, acumulando masa y volumen cuando el cosmos era mucho más joven y compacto. Conforme pasan miles de millones de años, nuevas generaciones de estrellas aparecen en distintas zonas de la galaxia. En los brazos espirales, por ejemplo, se encuentran estrellas relativamente jóvenes, formadas a partir de nubes de gas que colapsaron mucho después de las primeras etapas de Andrómeda. La coexistencia de estas poblaciones estelares
separadas tanto en edad como en ubicación, muestra que la galaxia no creció de forma uniforme. Su escala actual es el resultado de un proceso prolongado y desigual, donde distintas regiones evolucionaron a ritmos distintos. Esta superposición de edades y composiciones químicas permite reconstruir episodios de crecimiento que expandieron significativamente el tamaño de Andrómeda. Cada fusión con una galaxia más pequeña no solo agregó estrellas, sino que redistribuyó material a grandes distancias. Algunas estrellas fueron lanzadas hacia el halo exterior, ampliando el volumen total del sistema. Otras quedaron atrapadas en órbitas elongadas que hoy se extienden muy lejos del centro galáctico. La escala vuelve a ampliarse cuando se considera la cantidad de gas que Andrómeda contiene y ha contenido a lo largo de su historia. Grandes reservas de gas frío permitieron la formación continua de estrellas durante miles de millones de años. Parte de este gas se encuentra en regiones externas, lejos del disco principal, lo que indica que la galaxia ha sido capaz de atraer y retener material a enormes distancias. Este proceso incrementa no solo la masa, sino también la extensión física del sistema. El análisis de la metalicidad de las estrellas, es decir, de la proporción de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, revela gradientes claros a lo largo de la galaxia. Estas variaciones no son aleatorias, reflejan la forma en que Andrómeda fue creciendo desde dentro hacia afuera y, al mismo tiempo, incorporando material externo. Cada gradiente químico es una pista directa sobre la expansión gradual de su escala. Cuando se integran estos datos en modelos de evolución galáctica, surge una imagen coherente. Andrómeda es el resultado de múltiples fases de crecimiento que se superponen en el espacio. No hay una sola Andrómeda, sino muchas Andrómedas históricas coexistiendo en un mismo sistema. La galaxia que vemos hoy contiene vestigios de versiones pasadas de sí misma, extendidas a lo largo de regiones enormes del espacio. Este enfoque histórico también explica por qué la estructura de Andrómeda es tan compleja. Su disco no es perfectamente simétrico, su halo presenta subestructuras claras, y sus corrientes estelares se extienden en direcciones diversas. Cada irregularidad es una consecuencia directa de su crecimiento acumulativo, y cada una de estas irregularidades añade extensión y volumen al sistema, reforzando la idea de que su escala no puede describirse con una sola cifra. Además, la dinámica interna de Andrómeda muestra que su masa está distribuida de forma que mantiene cohesionada esta estructura gigantesca. Las velocidades de las estrellas, medidas a distintas distancias del centro, confirman que la galaxia ejerce control gravitacional, incluso en regiones extremadamente lejanas. Esta capacidad de mantener unida una estructura tan extensa durante miles de millones de años es, en sí misma, una medida de su escala. Desde esta perspectiva, Andrómeda deja de ser simplemente una galaxia grande y se convierte en un archivo cósmico. Cada región contiene información sobre cómo el universo formó estructuras cada vez más grandes. Su tamaño actual es inseparable de su historia, y entender uno sin el otro es imposible. La escala de Andrómeda es, por lo tanto, la suma de su extensión espacial y de la duración de los procesos que la moldearon. Al observarla de este modo, se vuelve evidente que estamos frente a un sistema que no solo ocupa una región inmensa del espacio, sino que también encapsula una fracción significativa de la historia del cosmos cercano. Su verdadera escala se revela cuando se reconocen estas capas superpuestas de tiempo y materia, extendiéndose mucho más allá de lo que cualquier imagen puede mostrar. La escala de Andrómeda adquiere otra dimensión cuando se analiza su comportamiento dinámico, es decir, cómo se mueven sus estrellas, su gas y sus estructuras internas a lo largo del tiempo. Una galaxia de este tamaño no es estática. Cada componente se desplaza siguiendo trayectorias determinadas por un campo gravitacional extremadamente complejo, y entender ese movimiento es fundamental para comprender cuán grande es realmente el sistema. En el centro de Andrómeda,
Las estrellas se mueven a velocidades muy altas, orbitando una región extremadamente densa. Estas velocidades no disminuyen de forma sencilla a medida que se avanza hacia el exterior, como ocurriría si la masa estuviera concentrada solo en la parte visible. Por el contrario, las estrellas situadas a grandes distancias del centro mantienen velocidades elevadas, lo que indica que existe una enorme cantidad de masa distribuida en regiones externas. Este comportamiento fue una de las evidencias más claras de que la galaxia se extiende mucho más allá de lo que su luz revela. La curva de rotación de Andrómeda, que describe cómo cambia la velocidad orbital con la distancia, muestra que su influencia gravitacional se mantiene fuerte incluso a cientos de miles de años luz del núcleo. Esto significa que la galaxia no solo es extensa, sino coherente en toda esa extensión. Cada estrella distante sigue ligada al sistema, formando parte de una estructura unificada que ocupa un volumen gigantesco del espacio. El gas interestelar también aporta información clave sobre esta escala dinámica. Nubes de gas en Andrómeda se mueven siguiendo patrones que reflejan la distribución total de masa. Algunas de estas nubes se encuentran en regiones muy alejadas del disco principal, pero aún así responden claramente a la gravedad de la galaxia. Esto confirma que la estructura dinámica de Andrómeda abarca regiones mucho más amplias que su apariencia visual. Cuando se observan los movimientos de las corrientes estelares en el halo, la escala vuelve a expandirse. Estas corrientes no siguen órbitas simples, se estiran, se curvan y se dispersan a lo largo de distancias enormes, trazando la forma del campo gravitacional de la galaxia. Cada una de ellas es como un marcador que revela hasta dónde llega la influencia de Andrómeda. Y en muchos casos, estos marcadores se extienden a distancias que superan con creces el tamaño del disco visible. Otro aspecto fundamental es la interacción entre Andrómeda y el medio intergaláctico. La galaxia no se desplaza a través de un vacío absoluto. Existe un entorno de gas caliente y difuso que rodea a las galaxias grandes. Andrómeda interactúa con este medio, intercambiando energía y material. Esta interacción ocurre a escalas enormes, lo que implica que la galaxia influye y es influida por regiones del espacio mucho más amplias de lo que normalmente se considera. La dinámica también se manifiesta en la forma en que Andrómeda responde a perturbaciones externas. Las interacciones pasadas con galaxias más pequeñas dejaron huellas en la velocidad y distribución de sus estrellas. Estas huellas se detectan hoy como asimetrías y movimientos coherentes en regiones alejadas del centro. El hecho de que estas señales sigan siendo visibles indica que la galaxia es lo suficientemente grande y masiva como para conservar información dinámica durante periodos extremadamente largos. Además, el movimiento global de Andrómeda dentro del grupo local ofrece otra medida de su escala. La galaxia se desplaza junto con sus satélites como un sistema casi rígido, manteniendo su cohesión a pesar de las fuerzas externas. Esto demuestra que su masa total y su extensión son lo bastante grandes como para dominar el comportamiento de una región significativa del espacio local. La rotación interna de Andrómeda también tiene implicaciones profundas. El tiempo que tarda una estrella en completar una órbita alrededor del centro galáctico puede ser de cientos de millones de años. En las regiones más externas, una sola órbita puede tardar más de 1.000 millones de años. Estos periodos tan largos reflejan directamente la enorme escala espacial del sistema. El movimiento lento es una consecuencia directa de la vastedad del recorrido. Cuando se integran todos estos movimientos en modelos dinámicos, la imagen que emerge es la de una galaxia cuyo tamaño funcional supera con creces su tamaño luminoso. Andrómeda es un sistema en el que cada componente, desde el núcleo hasta las regiones más externas, participa en una danza gravitacional que se extiende por cientos de miles de años luz. Esta danza no sería posible si la galaxia no tuviera una escala colosal. Desde este punto de vista,
La escala de Andrómeda no se mide solo en kilómetros o años luz, sino en la capacidad de coordinar el movimiento de billones de masas individuales a lo largo de distancias inmensas. Cada órbita estable, cada corriente coherente y cada interacción sostenida es una prueba directa de la magnitud real del sistema. Al comprender esta dinámica, queda claro que Andrómeda no es simplemente grande por acumulación de materia, sino por la forma en que esa materia se organiza y se mantiene unida. Su escala se expresa en la estabilidad de sus movimientos y en la extensión de su influencia dinámica. Y cuanto más se profundiza en estos patrones, más evidente se vuelve que estamos frente a una de las estructuras más imponentes del universo cercano. La escala de Andrómeda también se revela con claridad cuando se compara directamente con la Vía Láctea, no desde una perspectiva simplificada, sino analizando sus propiedades físicas de manera detallada. Durante mucho tiempo, se asumió que ambas galaxias eran casi gemelas, con tamaños y masas similares. Sin embargo, mediciones más precisas han mostrado que Andrómeda es, en varios aspectos fundamentales, más grande y más dominante de lo que se pensaba originalmente. En términos de masa total, Andrómeda parece superar a la Vía Láctea. Esta diferencia no se limita a la cantidad de estrellas visibles, sino que incluye una contribución significativa de materia oscura. Cuando se analizan las velocidades de rotación y los movimientos de los satélites galácticos, los datos apuntan a un halo de materia oscura más extenso y masivo en Andrómeda. Esto implica que su influencia gravitacional abarca una región más grande del espacio, incluso en comparación con nuestra propia galaxia. El número de estrellas es otro indicador clave. Andrómeda alberga más de 1 billón de estrellas, una cifra que excede las estimaciones más altas para la Vía Láctea. Pero lo importante no es solo el conteo, sino la forma en que estas estrellas están distribuidas. En Andrómeda, las poblaciones estelares se extienden a mayores distancias del centro, formando un sistema más amplio y voluminoso. Esto refuerza la idea de que su escala tridimensional es superior. El disco galáctico de Andrómeda también presenta diferencias notables. Es más grande, más masivo y contiene una mayor proporción de estrellas antiguas en comparación con el disco de la Vía Láctea. Esto sugiere una historia de formación distinta, marcada por fusiones más frecuentes o más masivas. Cada una de estas fusiones contribuyó a expandir el tamaño del disco y a aumentar su espesor, dando como resultado una estructura más extensa. El halo estelar de Andrómeda es especialmente revelador en esta comparación. Mientras que el halo de la Vía Láctea es relativamente modesto, el de Andrómeda contiene una gran cantidad de subestructuras, corrientes y restos de galaxias absorbidas. Estas características indican que Andrómeda experimentó un crecimiento más activo, incorporando material desde regiones más lejanas. Como consecuencia, su halo se extiende mucho más allá, ampliando de forma significativa su escala real. Incluso los sistemas de cúmulos globulares muestran diferencias importantes. Andrómeda posee una población más numerosa y distribuida, a mayores distancias del centro. Estos cúmulos, que son algunos de los objetos más antiguos del universo, actúan como trazadores de la extensión galáctica. Su presencia en regiones tan alejadas confirma que Andrómeda ocupa un volumen mayor del espacio circundante. Cuando se comparan ambas galaxias dentro del contexto del grupo local, la diferencia de escala se vuelve aún más evidente. Andrómeda parece ocupar una posición ligeramente más dominante, con un mayor número de galaxias satélite y una influencia gravitacional que se extiende más lejos. Esto no significa que la Vía Láctea sea pequeña, sino que Andrómeda representa un extremo superior dentro de esta categoría de galaxias espirales gigantes. Esta comparación también tiene implicaciones para entender la evolución futura del sistema. La interacción entre Andrómeda y la Vía Láctea está determinada en gran medida por sus masas y extensiones reales. El hecho de que Andrómeda sea más masiva y extensa influye en la dinámica del grupo local y en cómo se redistribuirá la materia
a lo largo de miles de millones de años. La escala actual de Andrómeda, por lo tanto, no es solo una característica presente, sino un factor determinante para la evolución futura de nuestra región del universo. Más allá de los números, la comparación resalta una diferencia conceptual importante. La Vía Láctea suele ser el punto de referencia para medir otras galaxias, pero Andrómeda obliga a ajustar esa referencia. Al ser más grande y más masiva, redefine lo que consideramos normal en una galaxia espiral grande. En este sentido, Andrómeda actúa como un estándar superior, mostrando hasta dónde puede llegar la escala de este tipo de sistemas. Esta perspectiva comparativa también ayuda a corregir una idea común, que nuestra galaxia ocupa una posición central o dominante. En realidad, dentro del grupo local, Andrómeda comparte, y en algunos aspectos supera, ese papel. Reconocer esta realidad es parte de comprender la verdadera escala del entorno cósmico en el que vivimos. Al analizar todas estas diferencias de manera integrada, se hace evidente que Andrómeda no es solo una versión ligeramente más grande de la Vía Láctea. Es un sistema que, por su masa, su extensión y su historia, ocupa una escala superior. Esta diferencia no es marginal, sino fundamental para entender la arquitectura del grupo local. En última instancia, comparar Andrómeda con la Vía Láctea no reduce a ninguna de las dos, sino que amplía nuestra comprensión de ambas. Nos permite ver a nuestra propia galaxia dentro de un contexto más amplio y reconocer que existen estructuras cercanas cuya escala supera incluso a la nuestra. Andrómeda, en este sentido, no es solo una vecina, sino un recordatorio constante de que el universo cercano es mucho más grande y complejo de lo que solemos imaginar. La escala de Andrómeda se amplía todavía más cuando se analiza su papel dentro del grupo local, como un sistema gravitacional dominante que organiza el movimiento de numerosas galaxias a su alrededor. En esta región del universo cercano, las galaxias no se distribuyen al azar. Sus trayectorias, velocidades y posiciones actuales están profundamente condicionadas por la presencia de las dos masas principales del grupo, Andrómeda y la Vía Láctea. Comprender este equilibrio permite dimensionar hasta dónde llega la influencia real de Andrómeda. Las galaxias enanas que orbitan Andrómeda no solo son numerosas, sino que se encuentran distribuidas en un volumen enorme. Algunas describen órbitas alargadas que las llevan muy lejos del centro galáctico antes de regresar lentamente. Otras siguen trayectorias más cerradas, pero aún así se mueven a distancias que, en términos humanos, son difíciles de concebir. Estas órbitas definen una región de control gravitacional que se extiende por cientos de miles de años luz, y en algunos casos se aproxima al millón. El hecho de que estas galaxias permanezcan ligadas a Andrómeda durante miles de millones de años indica que la masa total del sistema es extremadamente grande. No se trata solo de mantener estrellas en órbita, sino galaxias completas, cada una con su propia masa, estrellas y gas. Esta capacidad de retener sistemas completos es una medida directa de la escala funcional de Andrómeda dentro del grupo local. Cuando se observan los movimientos colectivos de estas galaxias satélite, emerge un patrón coherente. No se desplazan de forma caótica, sino siguiendo distribuciones que reflejan la estructura del campo gravitacional de Andrómeda. Algunas alineaciones sugieren eventos pasados en los que grupos enteros de galaxias fueron capturados simultáneamente. Cada uno de estos eventos amplió la extensión del sistema y reforzó su dominio regional. La escala se vuelve aún más impresionante al considerar la frontera dinámica entre Andrómeda y la Vía Láctea. Esta frontera no es una línea definida, sino una región amplia donde las fuerzas gravitacionales de ambos sistemas se equilibran. En esa zona, el destino de una galaxia pequeña depende de sutiles diferencias en velocidad y posición. El hecho de que esta región se encuentre tan lejos de los discos visibles de ambas galaxias demuestra lo extensos que son sus halos y lo lejos que se proyecta su influencia. Desde esta perspectiva, Andrómeda no es solo una galaxia grande, sino un nodo central
en una red gravitacional que organiza el espacio local. Su escala se manifiesta en la forma en que el grupo local adquiere coherencia como sistema. Sin Andrómeda, la distribución y los movimientos de muchas galaxias cercanas serían completamente distintos. Su presencia da forma al mapa dinámico de nuestra vecindad cósmica. El análisis de velocidades radiales dentro del grupo local refuerza esta idea. Muchas galaxias muestran movimientos que no se explican solo por la expansión general del universo, sino por la atracción ejercida por Andrómeda. Estas desviaciones de la expansión cósmica son pequeñas en términos absolutos, pero significativas a escala galáctica. Revelan una región del espacio donde la gravedad local supera, en parte, la tendencia general del cosmos a expandirse. Este dominio gravitacional también implica una enorme reserva de energía potencial. La interacción continua entre Andrómeda y su entorno redistribuye energía y momento angular a lo largo de escalas gigantescas. Estos procesos ocurren lentamente, pero de forma constante, moldeando la estructura del grupo local durante miles de millones de años. La escala temporal vuelve a entrelazarse con la espacial, reforzando la idea de que Andrómeda es grande no solo por su tamaño, sino por la duración y el alcance de sus efectos. Otro aspecto relevante es la forma en que Andrómeda influye en la distribución del gas intergaláctico. Regiones extensas de gas caliente y tenue parecen asociarse con los potenciales gravitacionales de las galaxias más masivas. En el caso de Andrómeda, este gas puede extenderse por distancias enormes, contribuyendo a un entorno que conecta diferentes partes del grupo local. Esta estructura gaseosa, aunque difícil de observar, amplía aún más el volumen asociado al sistema. Cuando se integran todas estas observaciones, queda claro que la escala de Andrómeda no puede separarse de la escala del grupo local mismo. En muchos sentidos, Andrómeda actúa como un ancla gravitacional que define la arquitectura del grupo. Su tamaño real se expresa tanto en la cantidad de materia que contiene como en la forma en que esa materia organiza el espacio circundante. Esta visión obliga a replantear una idea común, que las galaxias son unidades independientes que solo interactúan ocasionalmente. En realidad, Andrómeda demuestra que las galaxias gigantes funcionan como centros de sistemas mayores, con extensiones e influencias que se superponen. Su escala se mide en relaciones, no en bordes. Al final, comprender el papel de Andrómeda dentro del grupo local permite apreciar una dimensión adicional de su tamaño. No es solo una cuestión de cuántos años luz ocupa su estructura visible, sino de cuántos sistemas coordina y cuántas trayectorias moldea. En ese sentido, Andrómeda es una de las arquitectas principales de nuestro entorno cósmico cercano. La escala de Andrómeda alcanza una comprensión más profunda cuando se incorpora la dimensión tridimensional completa del sistema y se abandona por completo la idea de una galaxia vista de frente. Desde la Tierra, cualquier observación colapsa la profundidad real en una imagen plana. Sin embargo, Andrómeda posee un espesor, capas superpuestas y estructuras inclinadas que se distribuyen a lo largo de enormes distancias. Esta profundidad es esencial para entender su tamaño real y la complejidad de su arquitectura. El disco de Andrómeda no es una lámina delgada. Tiene un grosor considerable que aumenta conforme se avanza hacia regiones externas. Las estrellas no se concentran todas en un mismo plano, sino que ocupan una región volumétrica donde diferentes poblaciones se superponen. Algunas estrellas se encuentran por encima del plano principal, otras por debajo, y muchas siguen órbitas inclinadas que atraviesan el disco en trayectorias largas. Esta distribución tridimensional multiplica el volumen ocupado por la galaxia y redefine su escala. Cuando se analiza el bulbo central, la profundidad se vuelve todavía más evidente. Esta región no es solo un núcleo brillante, sino una estructura extendida en el espacio, con estrellas moviéndose en órbitas complejas que no siguen un patrón simple. El bulbo se proyecta tanto hacia adelante
como hacia atrás respecto al plano del disco, añadiendo miles de años luz adicionales a la extensión total del sistema. Desde una perspectiva tridimensional, el centro de Andrómeda ocupa un volumen enorme por sí mismo. Más allá del disco y del bulbo, el halo estelar añade otra capa de profundidad. Este halo no forma una esfera perfecta, sino una estructura irregular y elongada que se extiende en múltiples direcciones. Algunas de sus componentes se acercan relativamente al disco, mientras que otras se proyectan muy lejos en el espacio intergaláctico. Esta asimetría tridimensional demuestra que la galaxia no creció de forma uniforme y que su escala real depende de la dirección desde la que se mida. La profundidad también se manifiesta en la distribución de las corrientes estelares. Estas corrientes no se encuentran todas en un mismo plano, sino que atraviesan el espacio en trayectorias tridimensionales que envuelven a la galaxia. Algunas pasan por delante del disco, otras por detrás, y otras se extienden en ángulos pronunciados. Cada una de estas corrientes añade extensión en una dimensión distinta, incrementando el volumen total asociado a Andrómeda. Cuando los astrónomos mapean estas estructuras en 3 dimensiones, descubren que la galaxia ocupa una región del espacio mucho más amplia de lo que sugieren las proyecciones bidimensionales. La profundidad total del sistema, medida desde las regiones más cercanas hasta las más lejanas del halo, alcanza cientos de miles de años luz. Esta cifra, combinada con la extensión lateral, da lugar a un volumen verdaderamente colosal. Esta visión tridimensional también explica por qué ciertas regiones de Andrómeda parecen más densas o más difusas, dependiendo del ángulo de observación. En realidad, muchas de estas variaciones se deben a la superposición de capas a distintas distancias. Cuando una línea de visión atraviesa varias capas del sistema, la densidad aparente aumenta. Esto refuerza la idea de que cualquier observación desde un solo punto de vista oculta la verdadera escala del sistema. La profundidad temporal se suma a la espacial en este análisis. Las distintas capas tridimensionales corresponden a distintas épocas de formación. Algunas regiones se formaron temprano y permanecen relativamente estables, mientras que otras se incorporaron más tarde y aún conservan trayectorias extendidas. Esta superposición de capas espaciales y temporales convierte a Andrómeda en una estructura estratificada, donde cada estrato ocupa un lugar distinto en el espacio. Al integrar estos datos en modelos tridimensionales completos, la imagen final es clara. Andrómeda no es una galaxia con un tamaño simple y bien definido. Es un volumen complejo, irregular y profundamente estratificado que se extiende en todas las direcciones. Su escala real solo se revela cuando se considera esta tridimensionalidad en su totalidad. Este enfoque también cambia la manera en que se interpretan las distancias internas. 2 estrellas que parecen cercanas en una imagen pueden estar separadas por decenas de miles de años luz en profundidad. Esta separación invisible añade una dimensión extra al tamaño del sistema y refuerza la dificultad de representar su escala con herramientas visuales tradicionales. Comprender esta profundidad tridimensional es fundamental para apreciar por qué Andrómeda es una referencia clave en el estudio de galaxias gigantes. Su estructura ofrece un laboratorio natural para entender cómo se distribuye la materia en volúmenes enormes y cómo esas distribuciones se mantienen coherentes a lo largo del tiempo. La galaxia no solo ocupa espacio, lo llena de manera compleja y organizada. Al final, la escala tridimensional de Andrómeda revela una verdad esencial. El tamaño de una galaxia no se mide únicamente en su diámetro visible, sino en el volumen total que ocupa y controla. En ese volumen, capas de estrellas, gas y materia oscura se entrelazan formando una de las estructuras más vastas del universo cercano. Y solo cuando se acepta esta profundidad completa, se puede empezar a comprender la verdadera magnitud de Andrómeda. La escala de Andrómeda se vuelve todavía más impresionante
cuando se observa a través del tiempo cósmico, y no solo como una estructura fija en el presente. Las galaxias no son objetos estáticos, cambian, crecen, pierden y redistribuyen materia durante miles de millones de años. En el caso de Andrómeda, esta evolución temporal amplifica su tamaño real, porque su escala actual es el resultado de procesos prolongados que actuaron de forma continua desde los primeros momentos del universo. En sus etapas más tempranas, Andrómeda era un sistema mucho más compacto. La materia estaba concentrada en regiones pequeñas y densas, y la galaxia aún no había desarrollado la extensión que hoy la caracteriza. Con el paso del tiempo, la acumulación gradual de gas y la fusión con otros sistemas incrementaron tanto su masa como su volumen. Cada evento de crecimiento no solo añadió material, sino que redistribuyó estrellas y gas hacia regiones más externas, expandiendo el alcance del sistema. Este crecimiento no ocurrió de manera uniforme. Hubo periodos de expansión rápida, asociados a fusiones importantes, y etapas más tranquilas en las que la galaxia evolucionó de forma interna. Durante los episodios de fusión, enormes cantidades de energía gravitacional fueron liberadas, alterando órbitas y lanzando estrellas hacia el halo. Estas estrellas, que hoy se encuentran a grandes distancias del centro, son testigos directos de cómo la escala de Andrómeda se fue ampliando con el tiempo. La rotación de la galaxia también juega un papel clave en esta expansión temporal. A medida que Andrómeda fue ganando masa, su momento angular se redistribuyó. Esto permitió que el disco se extendiera hacia afuera, incorporando regiones cada vez más lejanas. El resultado es un sistema cuyo tamaño actual no puede separarse de su historia dinámica. La escala presente es una consecuencia directa de movimientos acumulados durante miles de millones de años. Cuando se analiza el pasado de Andrómeda mediante observaciones de sus poblaciones estelares, se detectan señales claras de estos procesos. Las edades de las estrellas varían sistemáticamente con la distancia al centro, lo que indica que las regiones externas se formaron o se poblaron más tarde. Esta estructura por edades revela un crecimiento progresivo hacia afuera, ampliando gradualmente el volumen ocupado por la galaxia. La dimensión temporal también afecta la manera en que se define el entorno de Andrómeda. A lo largo de su historia, la galaxia no solo creció internamente, sino que modificó su entorno gravitacional. Regiones del espacio que en el pasado no estaban bajo su influencia, hoy forman parte de su esfera de control. En este sentido, la escala de Andrómeda no es fija. Se ha expandido con el tiempo, incorporando nuevas zonas del espacio intergaláctico. Este crecimiento temporal tiene implicaciones profundas para la estabilidad del sistema. Mantener cohesionada una estructura que se extiende cientos de miles de años luz durante miles de millones de años requiere una enorme cantidad de masa y una distribución muy específica. Andrómeda cumple estas condiciones, lo que demuestra que su tamaño no es circunstancial, sino el resultado de una evolución sostenida y eficiente. Además, la interacción continua con el entorno del grupo local ha influido en esta evolución. A medida que Andrómeda se mueve dentro del grupo, intercambia energía y momento con otras galaxias y con el medio intergaláctico. Estos intercambios, aunque sutiles en escalas humanas, tienen efectos acumulativos enormes a lo largo del tiempo cósmico. Cada uno de ellos contribuye a redefinir la escala efectiva del sistema. Cuando se proyecta esta evolución hacia escalas temporales comparables a la edad del universo, se vuelve evidente que Andrómeda es una estructura profundamente moldeada por el tiempo. Su tamaño actual es solo una instantánea dentro de un proceso mucho más largo. Sin embargo, incluso como instantánea, ya representa una de las estructuras más extensas y dominantes del universo cercano. Esta perspectiva temporal también cambia la forma en que interpretamos las observaciones actuales. Las regiones más externas de Andrómeda no son anomalías, sino el resultado natural de una expansión prolongada. Cada estrella lejana, cada corriente estelar extendida,
es una consecuencia directa de eventos que ocurrieron hace miles de millones de años. La escala espacial que vemos hoy es inseparable de esa historia. Entender la escala de Andrómeda a través del tiempo permite apreciar que su grandeza no radica solo en su tamaño actual, sino en la duración y continuidad de los procesos que la construyeron. Pocas estructuras en el universo cercano muestran con tanta claridad cómo el tiempo puede amplificar el espacio, transformando un sistema relativamente compacto en una entidad colosal. Al final, la dimensión temporal añade una capa esencial a la comprensión de su tamaño. Andrómeda no solo ocupa una región inmensa del espacio, sino que ha ocupado, controlado y transformado esa región durante una fracción significativa de la historia del universo. Y es precisamente esta combinación de extensión espacial y persistencia temporal lo que define su verdadera escala. La escala de Andrómeda se comprende con mayor claridad cuando se utiliza como referencia para entender a las galaxias gigantes en general. Lejos de ser un caso excepcional, Andrómeda representa un ejemplo especialmente bien estudiado de cómo se organizan, crecen y dominan las galaxias espirales masivas. Su tamaño real permite establecer comparaciones directas con sistemas similares y, al mismo tiempo, sirve como punto de calibración para interpretar observaciones de galaxias mucho más lejanas. Cuando los astrónomos observan galaxias espirales distantes, a menudo solo pueden captar su luz integrada, sin resolver detalles internos. En ese contexto, Andrómeda funciona como un modelo cercano. Al conocer con precisión su masa, su extensión y su estructura tridimensional, es posible extrapolar esas propiedades a otros sistemas que solo se observan como manchas borrosas, incluso con los telescopios más potentes. Así, la escala real de Andrómeda se convierte en una herramienta fundamental para medir el universo más amplio. Uno de los aprendizajes clave es que las galaxias gigantes no se limitan a sus discos visibles. Andrómeda demuestra que una fracción enorme de la masa y del tamaño de una galaxia reside en componentes invisibles o difíciles de detectar. Esto implica que muchas galaxias observadas en el universo distante probablemente sean mucho más grandes de lo que aparentan. La escala de Andrómeda, correctamente interpretada, sugiere que el cosmos está lleno de estructuras cuya verdadera magnitud permanece oculta a simple vista. Este entendimiento también afecta la forma en que se clasifican las galaxias. Tradicionalmente, las categorías se basaban en la apariencia visual: espirales grandes, espirales pequeñas, elípticas, irregulares. Sin embargo, Andrómeda muestra que la apariencia es solo una parte de la historia. Dos galaxias que parecen similares en imágenes pueden diferir enormemente en masa total, extensión del halo y alcance gravitacional. La escala real, y no solo la forma, se vuelve el criterio más relevante. Al estudiar Andrómeda en detalle, los modelos de formación galáctica se ajustan para explicar cómo pueden surgir sistemas tan extensos. Estos modelos indican que las galaxias gigantes son el resultado de una combinación de crecimiento temprano rápido y fusiones posteriores prolongadas. Andrómeda encaja perfectamente en este marco, lo que refuerza su papel como referencia. Su tamaño no es una anomalía, sino una consecuencia natural de los procesos que dominan la evolución del universo a gran escala. La escala de Andrómeda también ayuda a entender la relación entre galaxias y materia oscura en el universo. Al comparar su estructura con la de otras galaxias gigantes, se observa un patrón consistente: halos de materia oscura extremadamente extensos que superan ampliamente el tamaño de los discos visibles. Esto sugiere que la verdadera forma de una galaxia está definida más por su halo que por su luz. Andrómeda, en este sentido, revela la geometría dominante del cosmos cercano. Este papel, como referencia, se extiende incluso al estudio de galaxias en el universo temprano. Observaciones de galaxias jóvenes, formadas cuando el universo tenía solo unos pocos miles de millones de años, muestran tamaños aparentes más compactos. Sin embargo, al comparar estos sistemas con Andrómeda
y aplicar correcciones basadas en su escala real, se comprende que muchas de esas galaxias están en fases tempranas de un proceso que, con el tiempo, podría llevarlas a alcanzar dimensiones similares. Andrómeda se convierte así en una ventana hacia el futuro de esos sistemas lejanos. Otro aspecto crucial es la relación entre escala galáctica y formación estelar. Andrómeda muestra que las galaxias gigantes pueden sostener procesos de formación estelar durante periodos muy prolongados, distribuidos en regiones enormes. Esto contrasta con galaxias más pequeñas, donde la formación estelar suele ser más episódica y limitada espacialmente. La escala amplia de Andrómeda permite una regulación más gradual y estable de estos procesos, lo que influye directamente en su evolución a largo plazo. Cuando se consideran todas estas comparaciones, queda claro que Andrómeda no solo es grande en términos absolutos, sino que define lo que significa ser grande a escala galáctica. Su tamaño establece un marco de referencia que se utiliza para interpretar observaciones en todo el universo. Cada vez que se habla de una galaxia espiral masiva, implícitamente se está comparando con sistemas como Andrómeda. Esta función de referencia también tiene un impacto conceptual profundo. Obliga a abandonar la idea de que las galaxias son objetos aislados y claramente delimitados. Andrómeda demuestra que las galaxias gigantes son entidades extendidas, con límites difusos y una influencia que se proyecta muy lejos de sus regiones luminosas. Esta comprensión transforma la manera en que se visualiza la estructura del universo a gran escala. En última instancia, la escala de Andrómeda revela una verdad más amplia. El universo cercano está dominado por sistemas cuya verdadera magnitud solo se aprecia cuando se estudian en profundidad. Andrómeda es el ejemplo más accesible de este tipo de galaxia, y por eso su estudio resulta tan valioso. Entender su tamaño es, en realidad, entender cómo funcionan las galaxias gigantes en general. Al utilizar a Andrómeda como patrón, la astronomía gana una base sólida para explorar regiones cada vez más lejanas del cosmos. Su escala no es solo una característica propia, sino una clave para descifrar la arquitectura del universo observable. La verdadera escala de Andrómeda se vuelve imposible de ignorar cuando se conecta todo lo anterior con una sola pregunta fundamental. ¿Qué dice esta galaxia sobre nuestra posición real en el universo? Al integrar su tamaño físico, su volumen tridimensional, su historia temporal y su influencia gravitacional, emerge una conclusión clara y profundamente transformadora. Andrómeda no es solo un objeto grande, es una referencia que redefine cómo entendemos el entorno cósmico al que pertenecemos. Durante mucho tiempo, la Vía Láctea fue el marco principal desde el cual se interpretó el universo cercano. Sin embargo, al analizar Andrómeda con el nivel de detalle actual, queda evidente que nuestra galaxia no ocupa una posición privilegiada ni central. Andrómeda es, en muchos aspectos, más extensa, más masiva y más influyente. Esta comparación obliga a replantear la escala mental con la que solemos medir el cosmos. No somos el centro de un sistema dominante, sino parte de una región compartida por estructuras aún mayores. La escala de Andrómeda también revela que el universo cercano está mucho más interconectado de lo que parece. La idea de galaxias separadas por grandes vacíos pierde fuerza cuando se consideran los halos extendidos, las interacciones gravitacionales y el medio intergaláctico compartido. Andrómeda y la Vía Láctea no son islas aisladas, sino componentes de una red dinámica donde la influencia se extiende a distancias enormes. Comprender esto cambia por completo la noción de vecindad cósmica. Desde esta perspectiva, la verdadera magnitud de Andrómeda no se limita a su tamaño medible en años luz. Se manifiesta en la forma en que organiza el espacio, en cómo condiciona trayectorias, en cómo su presencia altera la evolución de sistemas enteros. Su escala es relacional. Existe en función de todo lo que afecta y todo lo que incorpora dentro de su campo de influencia. Este tipo de escala es mucho más difícil de visualizar,
pero es la que realmente define a una galaxia gigante. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para la astronomía y para la manera en que interpretamos las observaciones del universo. Cuando se detecta una galaxia lejana y se estima su tamaño a partir de su brillo, Andrómeda recuerda que esa estimación casi siempre es incompleta. Detrás de la luz visible puede ocultarse una estructura mucho más grande, extendida y dominante. La escala real rara vez coincide con la escala aparente. También hay una consecuencia conceptual inevitable. Si Andrómeda, una galaxia relativamente cercana y bien estudiada, resulta ser tan vasta y compleja, entonces el universo observable debe estar lleno de estructuras similares o incluso mayores. Muchas de ellas probablemente escapan a una comprensión completa debido a las limitaciones observacionales. Andrómeda se convierte así en una advertencia constante contra la subestimación del cosmos. Al observar Andrómeda con esta profundidad, nuestra posición se vuelve más clara y al mismo tiempo más humilde. Habitamos una galaxia que forma parte de un sistema mayor, influido por una vecina colosal cuyo tamaño redefine el contexto local. No estamos en un entorno simple ni pequeño. Vivimos dentro de una arquitectura cósmica en la que las escalas superan por mucho la intuición humana. Esta toma de conciencia no es filosófica, sino científica. Surge directamente de datos, mediciones y modelos que describen cómo se distribuye la materia a gran escala. Andrómeda, con su volumen, su masa y su alcance, actúa como una regla cósmica que nos permite medir cuán grande es realmente el escenario en el que existimos. Cada vez que se comprende mejor su tamaño, se amplía también nuestra comprensión del universo cercano. La escala final de Andrómeda no es un número único ni una cifra espectacular aislada. Es la convergencia de múltiples dimensiones: espacio, tiempo, masa y dinámica. Todas ellas juntas forman una estructura que domina una región enorme del cosmos y que seguirá haciéndolo durante miles de millones de años. En ese sentido, Andrómeda no solo redefine la escala galáctica, sino también la escala de nuestra propia existencia dentro del universo. Cuando se acepta esta realidad, mirar el cielo nocturno ya no es lo mismo. La mancha tenue que se distingue a simple vista deja de ser un objeto distante y abstracto. Se convierte en la proyección mínima de una estructura gigantesca cuya verdadera magnitud desafía cualquier comparación cotidiana. Andrómeda deja de ser solo una galaxia vecina y se transforma en un recordatorio directo de la vastedad real del cosmos. Al final, entender la verdadera escala de Andrómeda es entender que el universo cercano es mucho más grande, más profundo y más interconectado de lo que parece. Es reconocer que vivimos en un entorno dominado por estructuras colosales que operan a escalas difíciles de imaginar, pero perfectamente describibles por la ciencia. Y una vez que esa escala se comprende, ya no hay vuelta atrás. Nuestra visión del universo queda irrevocablemente ampliada.